Pues muy buenas a todos chicos, bienvenidos, soy Alex, estamos en Airsoft para Todos y hoy vamos a comparar y vamos a hablar sobre las diferencias entre el gas blowback y las réplicas eléctricas AEG. Dentro vídeo. Y bueno chicos, básicamente como os he comentado al principio, vamos a centrarnos en las principales diferencias que tiene una gas blowback con una AEG, ya que últimamente está haciéndose muy de moda el tema del gas blowback, sobre todo por las MWS de Tokyo Marui, y quizás se está como un poco dejando de lado la alta gama de las AEGs, ¿no? A ver, para explicarme mejor os voy a poner un ejemplo. Hoy en día, si quieres ir a la tope del Airsoft, se entiende que tienes que ir a por una réplica que sea gas blowback, pues porque ofrece más realismo, es más realista el funcionamiento en sí, tiene el retroceso, bueno, este tipo de cosas. Además de que, honestamente, han mejorado mucho el tema de la precisión y de cómo funcionan en sí en cuanto a durabilidad. Y digamos que se ha dejado las AEGs un poco como, bueno, pues sí, están ahí, pero si quieres ir a la cima del Airsoft, vete a por una gas blowback. Así que hoy vengo a daros mi opinión al respecto y hacer una pequeña comparativa, no con una Tokyo Marui porque no la tengo, pero sí con una réplica de gas que creo que os puede resultar bastante interesante. Bien, vamos a empezar por la, yo creo, más fácil de entender, que es las réplicas eléctricas. Las réplicas eléctricas han estado dominando el mercado claramente hasta hace unos pocos años, en los que han empezado a subir a la palestra las réplicas de gas, aunque de ellas hablaremos más tarde. ¿Y por qué han sido las de uso preferente estas réplicas eléctricas? Pues principalmente por dos cosas. Por su precio, porque son mucho más baratas que los modelos de gas, que algunos modelos de gas, mejor dicho, que tenemos en el mercado, y por su funcionalidad, porque conectándole una simple batería que puede ser LiPo, puede ser Li-ion o NIM, anteriormente se usaban, aunque ahora ya no se usan, y apretando un gatillo la réplica se hacía funcionar, y además tenía o tiene una durabilidad que sigue siendo bastante más superior a una réplica de gas. Esto que veis aquí es mi R15 de Zion Arms, es una réplica eléctrica que está en torno a los 300 euros, una de las réplicas que yo más os podría recomendar en este rango de precios. Y bien, es una réplica eléctrica, el funcionamiento es muy simple. Con una batería de este estilo, quitaríamos la tapa de la culata y la conectaríamos. Y con esto conectado, lo único que tendríamos que hacer sería poner el selector en semi o en auto y ponernos a disparar. No tiene más historia. Una de las ventajas que tienen este tipo de réplicas, las réplicas eléctricas, es que es mucho más fácil conseguir que funcionen de manera adecuada. ¿Qué quiero decir? Una réplica eléctrica, la fluctuación entre cada disparo, la variación en la precisión o en la potencia a la que dispara es mínima. A lo mejor pueden haber 10, 15, 20 FPS como mucho, lo que significa que a la hora de disparar a zonas lejanas, los cambios o las desviaciones de las bolas van a ser muy pocas. Vamos a tener una consistencia a la hora de disparar bastante más elevada que en una réplica de gas. Esto se debe a que en un sistema eléctrico tenemos un motor que mueve una serie de engranajes que lo que hacen es recoger un pistón. Este pistón se retrae dentro de un cilindro, llega un momento en el que ese pistón se suelta y con la fuerza que ha ganado a través de un muelle que tenemos aquí atrás, se empuja todo el aire que hay dentro del cilindro, sale por un agujerito, entra a la cámara del hop-up, que es donde tendríamos nosotros la bola, y saldría disparada por el cañón. ¿Esto qué implica? Pues que siempre el ciclo es prácticamente igual. Tenemos el motor que mueve, los engranajes que mueven, recogen el pistón, recogen el muelle, se suelta el pistón, empuja el aire, sale, es siempre, al fin y al cabo, el mismo sistema. Siempre se recoge el mismo aire, siempre se empuja el mismo aire, excepto, como os digo, pequeñísimas variaciones que apenas vamos a notar, y por tanto conseguimos que a la hora de disparar tengamos una consistencia muy, muy elevada. También una cosa que hay que tener en cuenta acerca de las réplicas eléctricas es que a la hora de toquetear son más complejas. En este punto sí que creo que están por detrás de las réplicas de gas. Las réplicas eléctricas, como os he dicho, son al final como si fuera una caja de cambios de un coche, pues aplicado a lo que es un juguete que dispara bolas de 6 milímetros. Entonces hay que tener cierto conocimiento previo y sobre todo tener muchas ganas de aprender y de equivocarse si lo vas a desmontar, a montar y ajustar a tu gusto. Como veremos después, esto en las réplicas de gas no pasa porque, excepto en algunos casos como las Marui, que sí que son un poco más complejas,
el resto de réplicas del mercado, como las GHK, las que están basadas en sistema VFC, las que están basadas en sistemas de UE, son más fáciles que hacer un examen tipo test. Sin embargo, como os digo, estas no. Estas sí que requieren un mayor estudio previo, hay que colocar los engranajes adecuadamente, y sí que es cierto que es más complicado hacer que lo que es el mecanismo interno funcione muy fino. En contrapartida a las réplicas eléctricas, como os he dicho, tenemos las réplicas gas blowback. Se denomina réplica gas blowback a aquella que funciona con un mecanismo de gas y que tiene un retroceso cada vez que nosotros accionamos el gatillo. Bien, estas réplicas a la hora de funcionar también son muy simples. Lo único que necesitamos es un cargador. Para cada réplica es de un tipo, obviamente, pero necesitamos un cargador lleno de gas, lo introducimos, ¿vale? Solo nos quedaría amartillar y disparar. Como veis, también es un sistema bastante sencillo, hace que no requieras de ningún tipo de batería, y esto es una ventaja porque te permite deshacerte de todo lo que es la culata de tipo M4 o cualquier culata grande, que sería donde nosotros esconderíamos la batería dentro, o si no en el guardamanos, ¿vale? Como veis aquí, tanto en el guardamanos como en la culata, nosotros podríamos hacer cualquier cosa que se nos viniera a la mente, como si le queremos hacer una culata en 3D, un guardamanos en 3D, más pequeño, más grueso, más fino, más largo, lo mismo con la culata, se podría hacer perfectamente, ya que pues dispondríamos de esa posibilidad de, al no tener que esconder nada dentro de la culata, poder hacer las modificaciones que a nosotros nos resultaran mejores, ¿no? Que nos hicieran más agradable a nuestra vista la réplica. Bien, a diferencia de como os había dicho antes, en las réplicas eléctricas conectábamos la batería, apretábamos el gatillo y ya funcionaba. En estas réplicas de gas, como os he dicho, son más realistas, tienen un funcionamiento que se asemeja más al real, ¿vale? Para que veáis más o menos cómo funcionaría bien un sistema de gas blowback. Nosotros introduciríamos un cargador, ¿vale? Una vez nosotros lo tenemos introducido, deberíamos de echar hacia atrás o amartillar, ¿vale? Así la réplica ya estaría amartillada. En este momento nosotros podríamos ponernos a disparar. Estaríamos disparando hasta que llega un momento en el que nos quedamos sin bolas. Si os fijáis, cuando nos quedamos sin bolas, la recámara, como veis aquí, se queda abierta. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues lo que tendríamos que hacer sería retirar el cargador viejo, colocar uno nuevo, soltar el bolt release o el retenedor del cerrojo, y en este momento ya podríamos volver a disparar, y así continuamente repitiendo el ciclo. Introducimos un cargador nuevo, bajamos, disparamos, quitamos, introducimos uno nuevo, bajamos y disparamos. Esto hace que el realismo aumente y también le da ese mítico retroceso que luego veremos con un plano aparte. Pero tiene un problema. ¿Y cuál es este problema? Que el gas está aquí dentro. ¿Esto qué significa? Que solo podremos disparar con un mismo cargador la cantidad de gas que nos quepa aquí dentro. Por ejemplo, en un cargador para esta GHM9G, con un cargador propietario suyo, podemos disparar como mucho 2 cargadores enteros. Sin embargo, si usamos un cargador no propietario, como puede ser los de la AP01, los cortos, nos daremos cuenta que a partir de ya haber realizado un cargador entero, el segundo cargador ya sí que se nota que la presión del gas es mucho menor. Esto me lleva a hablaros de la consistencia. Estamos en un tipo de sistemas que depende del gas que estés utilizando. También depende de cómo salga ese gas, a la temperatura a la que salga ese gas, la densidad que tenga, si tiene o no tiene siliconas, etc. Todos estos factores hacen que al momento de realizar el disparo haya muchas más variaciones, tanto en la potencia como en la precisión que pueda tener tu réplica. Recientemente este tema está siendo mucho más controlado en el tema del gas blowback, y es por eso que se está haciendo mucho más famoso el usar este tipo de plataformas, ya que tenemos el mayor realismo que nos asemeja a un arma real sin perder tanto en comparación a una réplica eléctrica. Ahora bien, hay que tener en cuenta de que una réplica eléctrica a la que le pongas 500 euros en mejoras va a ser siempre mucho más superior a una réplica de gas a la que le pongas 500 euros en mejoras. Por último, lo que os comentaba del tema del funcionamiento. El funcionamiento de esta réplica, por ejemplo, es sencillísimo, no tiene nada que ver con esa caja de cambios que os había dicho que tenían las réplicas AEG.
Si la abriéramos, que tenéis un vídeo en el canal donde la desmontamos prácticamente entera, dejamos solo la gatillera sin desmontar y el sistema del cerrojo, o sea del bolt, lo tendréis saliendo por aquí. En ese vídeo podréis ver lo sencillo que es internamente, ¿vale? Es un sistema que no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a dificultad con una réplica eléctrica. Aunque sí que hay que decir que requiere de una mayor frecuencia a la hora de realizar los mantenimientos pertinentes. A la mínima que a estos sistemas falte la lubricación que necesite y donde la necesite, el sistema va a empezar a funcionar realmente mal, y no va a ser como en una réplica eléctrica que a lo mejor cada 2 o 3 meses la abrimos y la engrasamos. No, estamos hablando de que este tipo de sistemas, los sistemas GBB, yo recomiendo que después de cada partida se abra, se limpie y se lubrique para que funcione correctamente y que tenga la durabilidad necesaria. Y hablando de durabilidad, antes habíamos dicho que las réplicas eléctricas tenían una mayor durabilidad, y muchos me habréis dicho, ¿pero qué estás diciendo si se rompen cada 2×3? Y sí, es cierto que se rompen cada 2×3, pero generalmente suelen ser mucho más fiables que en una réplica de gas. ¿Por qué? Porque como habíamos hablado antes, la réplica de gas no solo depende de su sistema interno para funcionar, sino que depende de esto. Si nosotros vamos a jugar con un cargador y resulta que este cargador fuga, en el momento no va a tener solución a menos que dispongamos de las herramientas para realizar los arreglos necesarios en este cargador. Por mucho que el resto de la réplica vaya perfectamente, si esto no puede almacenar el gas o no lo almacena de forma correcta, el resto de la réplica no va a funcionar. Pero es que además las piezas internas están sometidas a mucha más presión, que es la que ejerce el gas al salir y empujar la bola, que en un sistema eléctrico. Por tanto, hacemos que el sistema a la larga sea menos duradero, suele generar un mayor desgaste. Ahora bien, una cosa a tener en cuenta, igual que os había dicho antes con las réplicas eléctricas, que si invirtíamos 500 en una réplica eléctrica iba a ser mucho mejor que si invertimos 500 euros en una réplica de gas, os puedo decir que en una réplica de gas es mucho más difícil que si se rompe alguna pieza siga funcionando. ¿Esto qué significa? En una réplica eléctrica, si se nos rompen 1, 2, 3 o incluso más dientes de los engranajes del gearbox, puede seguir funcionando la réplica. Sin embargo, si se nos rompe la válvula que hay dentro del nozzle en una réplica de gas, que ocurre, yo de hecho diría que es el fallo más frecuente en las réplicas de gas, si eso se rompe, la réplica queda completamente inservible. Y no significa que funcione mal, significa que no funciona. Como os digo, esto es una contra que tiene respecto a las réplicas eléctricas. Si bien el sistema es mucho más sencillo de colocar, de desmontar y de mejorar, es cierto que es un poco más delicado. A la mínima que alguna parte del sistema interno funcione, es mucho más fácil que nos deje tirados a las posibilidades que tenemos de jugar con una réplica AEG rota. Estoy seguro de que no he sido el único que ha ido a jugar alguna vez y ha escuchado réplicas agonizando cada vez que disparaban, pero ahí estaban disparando. Esto en una réplica de gas, vamos, es que es impensable. A la mínima que haya algo que no funcione correctamente, no vais a poder jugar. Chicos, aquí vamos a hacer una pequeña comparación para que veáis el funcionamiento de una réplica de gas. No vamos a disparar porque con la memoria que tengo se me ha olvidado coger el cargador de la réplica eléctrica y por tanto no puedo disparar bolas. Pero para que veáis cómo funciona cada una. Tenemos el cargador colocado, si encuentro la palanca amartillamos. Esto en caso de que tuviéramos bolas no se quedaría atrás, sino que volvería hacia adelante solo. Y a continuación, para que veáis el retroceso, ¿vale? Vamos a disparar un poco en automático. Perdón, he puesto el seguro. En automático. ¿Vale? Ya nos estamos quedando sin gas, así que más o menos yo creo que es suficiente para que podáis ver cómo funciona una réplica de gas. Vale chicos, aquí tenemos el ejemplo de la réplica eléctrica. Como os digo, no la podemos disparar porque se me ha olvidado el cargador, pero bueno, para que escuchéis más o menos el sonido que tiene, ojo porque no suena igual con bolas que sin bolas, pero para que os hagáis una idea, algunas eléctricas suenan mejor, otras réplicas suenan peor, pero generalmente, sobre todo si están de serie, suelen tener exactamente el mismo sonido. Ya tenemos la batería puesta, aquí detrás en la culata, oculta por el tubo que os había dicho anteriormente, que en una réplica GBB como puede ser la GHM9 no necesitamos, aunque en otras como las Marui dependen de este tubo para poder tener el retroceso. Bien, tenemos el selector en semiautomático,
si os fijáis, se puede oír perfectamente, sobre todo cuando disparamos sin bolas, porque cuando usamos bolas se camufla mucho más el sonido, pero al disparar sin bolas se puede oír perfectamente cómo suenan los engranajes girando, el motor girando, ¿vale? Si lo ponemos en automático, yo en este caso tengo el gatillo electrónico configurado en ráfagas de 3, pero podría estar en automático en una réplica más básica, o podría estar en ráfagas de 5. Perdón, en ráfagas de 5 lo tengo configurado. ¿Vale? Así que, como veis, chicos, estas son los dos tipos principales de réplicas que tenemos en el Airsoft. Una cosa que se me ha olvidado comentaros es que el gas blowback da oportunidad a muchas réplicas que no podrían existir en sistema AEG a existir, como por ejemplo la GHM9, otras réplicas como las MP7, y me diréis, oye Alex, pero la MP7 sí que tiene versiones eléctricas. Sí, pero nadie las compra. ¿Por qué? Porque son muy malas. El problema de ese tipo de réplicas es que, como habéis visto, son muy pequeñas en comparación a estas réplicas. ¿Eso qué significa? Sobre todo en esta parte de aquí. ¿Eso qué significa? Que ese tipo de réplicas tienen un cilindro del que habíamos hablado antes, con una mucho menor capacidad de aire, tienes que poner un muelle más grande, el motor tiene menos fuerza para mover ese muelle. Es una consecución de elementos que hace que una réplica eléctrica tan pequeña no funcione de manera adecuada. Sin embargo, con una réplica de gas podemos solventar ese problema. Ahora bien, llegando al quid de la cuestión, respondiendo a la pregunta, ¿qué es mejor, una réplica eléctrica o una GBB? Yo personalmente, como sabéis, he tenido tanto réplicas de gas como réplicas eléctricas, y yo, honestamente, lo mejor creo que es una réplica eléctrica. Son las más asequibles en cuanto a precio de entrada, luego tenemos hasta el dineral que os queráis gastar, pero son las más asequibles a precio de entrada. Calidad-precio son las mejores. Calidad-precio son las mejores, y en general, en cuanto a funcionamiento, son las que mejor funcionan y que mejores resultados os van a aportar. Ahora bien, las réplicas GBB no son para todo el mundo, por eso no las he recomendado, pero, si eres una persona que lo que busca es realismo, si no le importa estar en desventaja en la mayoría de situaciones frente a gente que usa una réplica eléctrica, si lo que buscas es un extra que no consigues usando una réplica eléctrica, el GBB puede ser una opción muy interesante. Así que nada, chicos, dejadme en los comentarios qué preferís vosotros, si preferís una réplica eléctrica, si preferís una réplica de gas, y así podemos tener un debate en los comentarios entre la gente que prefiere y recomienda más una réplica de gas y la gente que prefiere o recomienda una réplica eléctrica antes que una de gas. Por mi parte no tengo mucho más que decir, espero que os haya gustado este vídeo, gracias por haberlo visto si habéis llegado a este punto. Recordaros que tenéis en la descripción el enlace para haceros miembros del canal, para apoyar al canal de manera directa. También recordaros que si necesitáis alguna pieza 3D, solo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de Instagram. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!